Conmigo está Marco Ameglio Zamudio, él es, bueno, exdiputado, presidente del Partido Panameñista, miembro de la Junta Directiva del canal. Yo creo que es un abanico de cosas que podemos ir hablando, Marco. Primero, Gracias, vamos a hablar del canal. Vamos a primero con el trabajo y después con la diversión. Las cosas, ¿qué tal siguen allá adentro? Yo pienso que el canal es ahora mismo la razón por la cual en Panamá se habla del crecimiento económico, incluso ejemplar a nivel latinoamericano, sin duda. La actividad portuaria, la actividad del canal, la actividad minera, son motores de la economía nacional en este momento. La actividad turística ha disminuido y hay que ver por sectores qué es lo que está pasando con nuestra economía y reconocer que quienes cuestionan que ese crecimiento no está mermando abajo, no están equivocados, no son mentecatos, son gente que se da cuenta de la realidad. Y es que tenemos dos sectores, el país que va en una dirección distinta al canal. Si tú me preguntas, el canal está aumentando los ingresos, como todos vemos, el último año por nuevamente récord en ingresos y en aportes al Estado, pero por el otro lado la gente no lo siente y la economía genera desempleo por primera vez en muchos años, hay desaceleración económica definitivamente. ¿Te acuerdas que en los años 50 y 60 el antecedente del MOP era el CAM? Pareciera que nada más crecen las carreteras, los aeropuertos y los muelles. Hago constar que no me recuerdo de eso, porque tú tienes una memoria que no sé cómo la puedes rebuscar, pero sí, yo sé que había... Esa era la forma... crecen esas tres rubros. Era la forma de hacer política en un país subdesarrollado, como todavía lo somos, porque se habla de que somos el país más rico de América, y no lo somos. Somos un país que tiene buen crecimiento, pero en algunos sectores sí, tenemos una desigualdad económica, tenemos señales de empobrecimiento que son preocupantes, a pesar de que se ha reducido la pobreza extrema, y nosotros no nos podemos llenar de gloria diciendo que este país superó y está en el primer mundo porque tenemos el canal funcionando exitosamente, que enhorabuena, porque menos mal si el canal no estuviera haciendo los aportes, entonces sí tendríamos un grave problema. Entonces, el problema que hay es que vienen elecciones y la gente va a empezar a seguir hablando de carreteras, de puentes, de cemento y de cosas que, si bien son necesarias en un país todavía que está en desarrollo, no son los alimentos que necesita la sociedad, que hoy día cuestiona muchas otras cosas con respecto al rumbo del país, ni son los únicos elementos en los que hay que invertir para que este país crezca y se desarrolle, sobre todo en un mundo competitivo. Hablemos de educación y otros campos. Tú fuiste, se puede decir, una de las primeras personas que probó ese sectarismo de Juan Carlos Varela cuando fueron a una elección. y bueno, te esquinó de tal forma que casi pareciera que tú sigue siendo miembro del Partido Panameñista. Yo soy miembro del Partido Panameñista, sí, pero digo, te voy a decir algo, yo no quiero opinar no quiero llevar esto a hablar de temas personales, las peleas personales, fíjate el drama que nos llevaron en el quinquenio pasado cuando el presidente y el vicepresidente tuvieron sus diferencias. Este país no ha dejado de estar pagando el costo de una confrontación entre dos personas. Igual las bases de nuestros partidos, que en algún momento fueron aliados en una campaña, tenían que verse como enemigos y nunca nadie le mentó la madre al otro, simplemente los dos jefes arriba se pelearon. Estas cosas no son conducentes, cosas positivas en nuestras sociedades. Y yo no hablo de cosas que como el presidente pueda conducirse en sus relaciones con otras personas. Ciertamente, en el caso conmigo, yo no soy miembro del entorno del presidente, soy un panameñista más como muchos, que en cierta manera nada más estamos viendo lo que pasa, no necesariamente podemos aplaudir lo que vemos, porque simple y sencillamente uno aplaude cuando se tiene que aplaudir y hay muchas cosas que no se merecen un aplauso y con las cuales no estaríamos de acuerdo. Pero estamos, sí, fuera. El presidente gobierna con su entorno y déjame decirte algo, Fernando. Ni siquiera con el Partido Panameñista. No creo que es exactamente eso. Sí, no creo que es exactamente con mucho panameñismo, vamos a ponerlo así ahí. Quizás la gente dice gobierna el varelismo. Bueno, pienso yo que hay muchos elementos que llegarían a las personas a la conclusión de que en efecto no es... el panameñismo tiene una base
de personas humildes y de panameños que tienen la esperanza, como todos en este país, igualitos, porque caminan por las mismas calles de tierra de un mejor país y de soluciones que en algunos casos no han llegado y se ven frustrados porque no han sido en mucha manera considerados. Y bueno, eso pasa en muchos gobiernos, debo decirlo. No pensemos que este es el único que hay entre un... Ni es Juan Carlos Varela el primero que inventó el agua tibia en ese sentido. No es el responsable único de eso, pero su gobierno, que él lidera, sí, efectivamente, para las bases del partido, no es percibido como un gobierno netamente panameñista. Es lo que te pregunto, porque pareciera que Juan Carlos Varela está manejando el país con enemigos tradicionales del panameñismo, que son los militares y la oligarquía. Bueno, esos términos de oligarquía no los utilizo yo en mi discurso porque me parece que son que apelan a la división de clases y bueno, que podríamos discutir qué es oligarquía, pero sí, yo no creo que está gobernando con los sectores que pertenecen al proyecto político que él representaba cuando ganó las elecciones, vamos a ponerlo así. Y al final de cuentas, uno nada más tiene que revisar el gabinete, la composición del gabinete, y ni siquiera si bajamos a nivel de las entidades autónomas, pues simplemente se amplía más esa diferencia. Y sí, yo creo que a los panameñistas de abajo alguien tiene que ser su vocero, alguien tiene que expresarle, ya es muy tarde, pero ahora hay otros que aspiran a seguir el camino actual y yo creo que esto tiene que tener un giro diferente. Pero a la larga... Porque a los panameñistas lo único que les va a esperar de otra manera es enfrentarse a una situación sumamente desventajosa y preocupante al momento de someterse al escrutinio de la población en una próxima elección. Pero no fueron porque una así elección, no le ponen buena nota a nadie en pero unas no elecciones. fueron una elección donde pues la Junta Directiva es más de lo mismo. Es decir, no te gusta el chocolate, te doy 2 tazas. Sí, efectivamente, sí, un hermano a otro. Le pasó al otro la dirección del partido. Eso, pues no, ciertamente uno no puede decir que se ve bien. Efectivamente, pareciera como el traspaso de una sociedad anónima personal de una familia. El partido pasó una etapa del caudillismo que se supone que quedó atrás en sus orígenes, porque ese era su origen y era otra realidad, otra etapa de nuestra historia, cuando el panameñismo se funda detrás de un caudillo, el doctor Arias. Eso es otra etapa y es otra parte de la historia. Quererlo imponer en esta época me parece una equivocación y sí, yo creo que esa manera de conducir de los partidos políticos en general, y no voy a concentrarme en que el mío, porque yo soy panameñista y vengo a criticar a mi partido, aquí que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, aquí hay una tendencia a llegar arriba y a olvidarse de cómo se llegó arriba y a olvidarse de que uno en el puesto es pasajero, de que uno se debe a una mayoría y eso en el caso nuestro se aplica y se aplica en el caso mayoritario y por eso hay un cuestionamiento generalizado en contra de la clase política porque mientras esto ocurre, al mismo tiempo las soluciones y las propuestas de respuesta a las necesidades del país no se dan. Entonces la gente observa que tenemos una sociedad enferma, una clase política disfuncional y tenemos entonces un Estado disfuncional y hay una relación, no son excepciones o no son fenómenos separados, definitivamente que mientras los partidos políticos, en los partidos políticos impere este sentimiento o esta mentalidad poco progresista y democrática, entonces veremos que eso se traslada a cuando ellos son gobierno, a un gobierno que se maneja de la misma forma. Totalmente desarticulado. Con una arrogancia y con un sentimiento de que nadie puede cuestionar ni señalar nada, y eso está mal ahora y estará mal mañana, y esas cosas pueden y deben ser planteadas porque uno dirá, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vienen elecciones. Claro. Viene más de lo mismo, les digo con toda sinceridad. Por lo menos lo que se ve en el panorama. No esperen un cambio por ningún lado, si no hacemos los panameños un movimiento que plantee un basta a esto que estamos viendo y un inicio de una etapa diferente, entonces pues simplemente lo único que vamos a pasar es por un circo electoral que repite y cambian los actores, los nombres, las caras, el tono de los discursos, pero al final de cuentas lo mismo. Es muy fácil criticar al anterior y se lo digo ahora a los que vienen de la oposición. Hay que proponerle
¿Cómo vamos a manejar la justicia en el próximo quinquenio? ¿Vamos a seguir poniendo jueces de a dedo que respondan a la necesidad del presidente? Que yo no sé por qué le tienen miedo a tener jueces que no sean incondicionales, porque será Pero que la pregunta, es Marco, que el que no la debe no la teme. No entiendo. Fíjate lo que le ha pasado, perdón, un ejemplo, a los últimos presidentes, que los magistrados nombrados en este son país los primeros que le dan presidencialista, este es un país presidencialista. Entonces yo creo que tenemos que entender el problema del país y diseñar un país distinto, porque esto ya no aguanta más. ¿aspirarás a algo en las elecciones de 2019? No, yo aspiro a un país diferente. Yo no estoy pensando en una aspiración personal. Estamos hablando de Sí, quién lidera este movimiento de cambio. Bueno, vienen elecciones. Yo no estoy liderando un movimiento de cambio. En este momento yo estoy planteando, estoy opinando y participando. No es un tema que yo me he planteado. Reconozco que estamos cerca de un proyecto de proceso electoral en la víspera. No estoy planteándome ninguna aspiración en este momento electoral, pero sí estoy planteando que el país necesita un cambio, un rumbo distinto, y que esto, a mi entender, este es el momento de contemplarlo y de planteárselo. Visto a la distancia, ¿fue un error que Mireya Moscoso haya dejado volver a Juan Carlos Varela del Partido Panameñista en el 2003? Bueno, no fue Mireya Moscoso, yo soy el responsable de eso, es buena medida. Incluso había un artículo en los estatutos que nosotros impulsamos, contra los cuales el presidente y su grupo votaron en contra, irónicamente, que él le permitía a él, al presidente Endara y a Alberto Vallarino regresar al partido y aspirar, como en efecto ocurrió. Cuando yo presidía el Partido Panameñista me dijeron: quita, si tú vas a meter ese artículo, no creas que te lo van a agradecer, van a venir acá al partido y vienen con sangre en los ojos, te van a desbancar de tu puesto. Y bueno, mi postura fue siempre de que yo lo que quería era que el partido se fortaleciera, que la gente que se había ido regresara. Yo creo que democratizamos el partido. Hicimos con el partido lo que hay que hacer con la sociedad y con este país. Lo transformamos, lo modificamos, y eso nadie lo puede negar. Esa transformación, que tenía un artículo en los estatutos que históricamente habían estado ahí, y en otros partidos, que decía que nadie que no hubiera estado en el partido por 5 años militando podía aspirar a ser su presidente o candidato a la presidencia de la República. Yo quité ese artículo porque yo comprendía que ese artículo, las fuerzas que se habían ido al partido, aunque habían ido a competir contra el partido, no iban a regresar, y mi interés era que el partido se fortaleciera y se unificara, y las ambiciones personales son legítimas, y eso traía a esos grupos, y en efecto eso permitió que él pudiese aspirar contra mí en la dirección del partido y efectivamente ganó la presidencia del partido, y después, como sabemos, en el 2009 la candidatura. Esa es la historia. ¿Cuál es el futuro político que le deja al panameñismo en las elecciones del 19? Si las cosas siguen como están. Bueno, yo no creo que el país ve en ningún partido político, y no veo cómo el nuestro puede enfocarse de otra manera, si no veo que hay una conexión entre la realidad del país y lo que los partidos políticos plantean. Creo que caminamos en direcciones distintas, los partidos y la realidad del país, las exigencias del país, la demanda de una sociedad de una política más transparente, de una clase política, y los que ven este programa dirán: ahí hay otro político hablando lo mismo, diciendo lo mismo. Bueno, no sé quién quiere que se lo diga. Los diagnósticos el Papa Francisco, no sé si hay... Los diagnósticos están hechos. Lo que pasa, Fernando, es que aquí nadie cree en nadie, ¿no? En el país ya no cree en nadie. ¿Y por qué no se cree en nadie? Porque aquí han venido político tras político diciendo las cosas que son y haciendo lo contrario. Entonces, bueno, sí, ¿cómo le va a ir a mi partido? Yo creo que a todos los partidos les va a tocar enfrentarse en el 2019 con una nueva realidad. A todos, una realidad de un país que quiere un cambio verdadero, de un país que dice basta ya, de un país que está aspirando concretamente a una sociedad más organizada, a una sociedad participativa en la que los políticos no son la última palabra. Sí. ¿Y por qué? Porque simplemente la gente no está viendo a los partidos políticos como parte de la solución, sino como parte del problema. Mientras los partidos, y el mío incluido, seamos vistos como parte del problema, es difícil que nosotros nos convirtamos en un éxito electoral con una sociedad tan crítica y tan exigente como lo es hoy día la sociedad panameña. No añado nada más. Marco Ameglio, miembro de la directiva del canal, empresario, exdiputado y expresidente del Partido Panameñista, con nosotros. Gracias, Fernando.